sirviendo a la humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hidji Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. Die große Invokation. Aus dem Quell des Lichts im Denken Gottes ströme Licht herab ins Menschendenken. Es werde Licht auf Erden. Aus dem Quell der Liebe im Herzen Gottes ströme Liebe aus in aller Menschenherzen. Möge Christus wiederkommen auf Erden. Aus dem Zentrum, das den Willen Gottes kennt, lenke Plan bezählte Kraft die kleinen Menschenwillen zu dem Endziel, dem die Meisterwesen dienen. Durch das Zentrum, das wir Menschheit nennen, entfaltet sich der Plan der Liebe und des Lichts und siegle zu die Tür zum Übel. Mögen Licht und Liebe und Kraft den Plan auf Erden wiederherstellen. Buenas tardes, buenos días, queridos oyentes de Radio Mantra. ¿Cómo están ustedes? Aquí comenzando, sirviendo a la humanidad, como todos los miércoles, alrededor de las 13 horas de Argentina. Y agradecemos a todos, a Radio Mantra, principalmente que permite que nos juntemos, a Cristina en los controles, a Maggie en la investigación de los párrafos y a todos los que manejan audios, videos, imágenes para que este programa salga al aire. Y bueno, a ustedes, queridos oyentes, gracias por todos los comentarios que nos hacen en todos lados, en las redes sociales y fundamentalmente debajo de los videos en el canal YouTube. Contestamos a todos o a casi todos, si los vemos contestamos, así que sigan escribiendo. Y bueno, acá en la mesa virtual de Radio Mantra el día de hoy a mi lado lo tengo a los dos Jesús, empezando por el Arcano. ¿Cómo estás, Arcano? Hola, buenas tardes, pues muy bien. Ayer fue novilunio, esta noche pasada. El día 22 entramos en el signo de Capricornio y el 27, días después, bueno, la propia Navidad, la extensión, tenemos el plenilunio de Capricornio y estamos en la edición 667 del programa de Sirviendo a la Humanidad. Y el tema es recurrente, pero es muy interesante. Hablando de los comentarios debajo de YouTube, el programa es 666 y no me acuerdo el título que era el anterior programa, y un comentario decía 666, pone un signo de pregunta, ¿no? Como diciendo, ¿en qué andan ustedes? Le digo, no, es el número del programa. Ahora se quedó tranquilo. Bueno, y al lado está el otro Jesús, como ya dije, el de Sevilla. Pues hola, Daniel, hola, queridos amigos. La verdad es que sí, como dice Jesús, este es un tema recurrente, pero no por ello menos importante. Y yo creo que siempre hay que traer a la atención precisamente esas bases que forman, que constituyen pues este trabajo de la realización. Le llamemos luego como le queramos llamar, pero la atención es extraordinariamente importante. Vamos a hablar mucho sobre ello. Muy bien. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola Daniel, pues muy bien, aquí procurando estar atenta a todo lo que estáis diciendo y encantada, un saludo para vosotros, para los oyentes y bueno, como siempre para dar lo mejor y estar siempre aprendiendo. Un abrazo.
Y le mandamos un saludo a Marcela, que está con algún problemita de salud. Y finalizando esta rueda mágica, lo tenemos a Rafa desde Valencia. ¿Cómo estás, Rafa? Sí, bien, bien, mágicamente bien, sí. Y atento, en la medida que podemos estar atentos para ver en qué medida podemos aportar algo también. La atención es una cosa que siempre tiene que estar, deberíamos de estar continuamente recordándonos que hemos de estar atentos, sí. Bueno, como se viene el fin de año, las Navidades, estuvimos con Carmen en una comida de Radio Canals, que ahí tenemos un pequeño programa, y bueno, estuvimos conversando con muchos y sobre todo con Susana y Vicen, que tienen un programa que se llama 75 peldaños, ¿no? Y que se dedican a temas de misterio. Entonces ahí nos enganchamos a conversar de lo que ellos hacían, lo que nosotros hacemos. Así que les mandamos a Vicen y a Susana un gran abrazo fraterno y ya seguiremos conversando y, ¿por qué no?, colaborando, ¿no?, mutuamente. Bueno, vamos a comenzar. Este programa tiene por título Los primeros pasos del Agni Yoga. Podemos decir que los primeros pasos del Agni Yoga es vivir atentos. Simplemente eso. Atentos a todo lo que ocurre dentro y fuera de nosotros. Estar atentos hacia adentro es observar los pensamientos y emociones, fundamentalmente. También al cuerpo físico con su contraparte etérica, que son las energías que recorren el cuerpo denso, el cuerpo físico denso. Esto es autoconocimiento o conocimiento de sí mismo. Desde la antigüedad se ha afirmado esto, ¿no?, de hombre, conócete a ti mismo. Mirar con atención hacia adentro nos lleva a conocernos a nosotros mismos. Vicente Beltrán Anglada nos dice que la atención siempre e inevitablemente trae silencio. Es decir, que mirar con atención nuestro interior produce el silencio de la personalidad o del famoso ego, lo cual ya de por sí es un gran trabajo. Con que hagamos esto como primeros pasos del Agni Yoga, ya es avanzar mucho. Al mirar hacia adentro con atención, es encontrar también nuestras heridas psicológicas de la infancia y nuestros hábitos erróneos. Ambos han de ser superados antes de alcanzar la liberación, el despertar o como le queramos llamar. Así que, adelante. Estar atentos hacia adentro se puede realizar a través también de la meditación de silencio o de atención plena. Y también prestando atención en la vida cotidiana mientras vivimos, prestar atención a nuestro interior y ver cómo se mueven las emociones y los pensamientos. Por otro lado, los primeros pasos del Agni Yoga también es estar atentos hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera. Esto incluye una variada diversificación. Incluye, entre otras cosas, lo siguiente: observar atentamente todos los contactos con otros seres humanos, nuestras relaciones humanas, por decirlo así. Esto implica la escucha activa. La escucha activa significa estar súper atentos a otras personas y lleva, por tanto, a correctas relaciones. Involucra mucho trabajo porque todos tenemos muchos contactos, familiares, amistades, compañeros de trabajo, compañeros grupales, etc. Esta escucha activa incluye el no juzgar, escuchar en todos los niveles, no solo las palabras. Esto lleva casi al desarrollo de la psicometría, que es escuchar y ver en todos los niveles. También observar a otros seres, además de los humanos. Es otra actividad la atención hacia afuera de nosotros, los seres animales, los seres vegetales, los seres minerales. Esto, si observamos los tres reinos inferiores al humano, es una cosa.
también está observar hacia arriba, ¿no? Seres más evolucionados. El humano implica la adaptabilidad a lo superior. Escucha de los ángeles, escucha de los maestros, de las energías de las constelaciones en los plenilunios. Es también otro espacio de trabajo más sutil, mucho más sutil, que está relacionado con la atención y la adaptabilidad a lo superior. Escuchar a los tres reinos inferiores implica conciencia ecológica. Podríamos decir algunas preguntas. ¿Cómo te relacionas con tu mascota? ¿Con tu perro, con tu gato u otra mascota que tú tengas? Es tan importante como relacionarse con los seres humanos. Te podríamos preguntar, ¿tu mascota piensa? ¿Tu mascota tiene emociones? ¿Cuerpo emocional? ¿La ves como un ser o es solo una cosa que te acompaña y te entretiene? Observar atentamente a los animales implica también relación con los pájaros y otros animales que encontramos en la naturaleza. Observar atentamente a los árboles y otros miembros del reino vegetal, y también a los seres del reino mineral, la tierra, cuando pisamos tierra, la tierra, las montañas, el agua, el aire, todo está constituido de átomos minerales, más groseros o más sutiles. Cuando prestamos atención profunda en todos estos casos se produce un cambio muy grande en nosotros mismos, muy positivo, que mejora nuestra relación con esos seres de los tres reinos inferiores, que también son nuestros hermanos. También observar atentamente hacia afuera implica los acontecimientos de tu ciudad, de tu país y los acontecimientos mundiales, desde una óptica imparcial, sin entrar en la dualidad ni en el juicio, aunque impulsando siempre hacia adelante para cambiar lo que debe ser cambiado, ya sea por viejo o porque está cristalizado. No es fácil esto si todavía hay tendencia al emocionalismo e identificación con alguno de los polos de la dualidad. Es un campo muy amplio de observación atenta y son los grandes discípulos de los maestros los que están activos en todos estos ámbitos nacionales e internacionales, que por cierto actualmente son muy complejos y críticos, y donde es preciso observar atentamente cómo indican los primeros pasos del Agni Yoga. Podríamos decir, a modo de conclusión, que los primeros pasos son también los últimos pasos, porque vivir atentos a todo lo que ocurre dentro y fuera de nosotros en diferentes ámbitos y niveles es una nueva manera de vivir que lleva a la construcción o creación de una nueva sociedad mundial. Por eso es tan importante el Agni Yoga en la actualidad. Bueno, de todo esto estaremos tratando de conversar en este programa y hacemos como siempre, pasamos a leer algunos textos. Adelante. Ante todo, las bases íntimas del Agni Yoga se basan en tres niveles muy definidos. Hay el nivel de enseñanza, luego hay un nivel de reajuste y después viene la realización. Dense cuenta que la atención les va a liberar de los recuerdos, de todo cuanto aprendieron, y al propio tiempo estarán preparando el camino para la experiencia. La experiencia es el resultado de estar atentos. Si están distraídos, crearán un sinnúmero de recuerdos. Si están muy atentos, no habrá recuerdos, habrá experiencia. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Los recuerdos siempre son retazos de conocimientos, retazos del tiempo, en tanto que la vivencia siempre es algo que pertenece a lo vivo, a lo eterno, a lo que debe vivirse de instante en instante. La preocupación máxima del discípulo es esta atención llevada a lo inconcebible, porque realmente no estamos atentos. A veces estamos atentos, naturalmente, y cuando estamos atentos, ¿qué sucede? Que nos liberamos del pasado, el pasado que constituye la base de cuanto somos en el presente. Y naturalmente, en el presente debemos estar muy atentos,
para que el pasado no entorpezca nuestra visión, porque la visión constituye el atalaya de la conciencia, y después de la visión viene la vivencia. Es casi un proceso consubstancial estar atentos, vivencia y realización. Y esto, a mi entender, es lo que hay que entender ante todo por Agni Yoga. Este texto pertenece a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada que se llama precisamente El Sendero del Agni Yoga. Acceder al poder de la hora. Salga de la dimensión del tiempo lo más posible en la vida diaria. Si encuentra difícil entrar en el ahora directamente, empiece por observar la tendencia habitual de su mente a querer escapar de la hora. Observará que el futuro se imagina habitualmente como mejor o peor que el presente. Si el futuro imaginado es mejor, le da placer o anticipación placentera. Si es peor, crea ansiedad. Ambos son ilusorios. A través de la observación de sí mismo, automáticamente aparece más presencia en su vida. En el momento en que usted se da cuenta de que no está presente, usted está presente. Siempre que es capaz de observar su mente, deja de estar atrapado en ella. Ha entrado otro factor, algo que no es de la mente, la presencia testigo. Son palabras de Eckhart Tolle en su libro El poder de la hora. Dense cuenta que el sistema de Raja Yoga se basa fundamentalmente en las enseñanzas del gran Patanjali. ¿Qué dice Patanjali? El hombre, cuando empieza a meditar, utiliza un pensamiento simiente o utiliza la mente concreta, pero cuando ha evolucionado suficientemente, deja el pensamiento simiente y medita sin pensamiento simiente. Entonces, ¿qué va a suceder cuando estemos meditando sin pensamiento simiente? Cuando estamos muy atentos, porque entonces no existe mente concreta, existe una intención de Dios en nosotros que se manifiesta a través de la mente abstracta, y esto es Agni Yoga. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada en su conferencia Apertura de la conciencia para renacer. Bueno, los primeros pasos del Agni Yoga, es decir, si nosotros nos podemos a conversar con otras personas y le hablamos del Agni Yoga y nos dicen, bueno, ¿qué es el Agni Yoga? ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿No? Y por lo general la gente siempre pide una técnica, es decir, el yoga físico tiene asanas, el yoga emocional tiene cánticos, el yoga mental tiene la meditación consciente, el yoga, el Raja Yoga. Y el Agni Yoga no tiene disciplinas, no tiene asidero, por decirlo así. Entonces, suele surgir, bueno, ¿cómo empiezo a practicar Agni Yoga? ¿Cuáles son los primeros pasos del Agni Yoga? ¿Ustedes qué les dicen a alguien que nos pregunta así? Yo particularmente que estén atentos. Lo que sucede que hay un pequeño problema, que es la eterna pregunta que le hicieron a Krishnamurti y no dio una respuesta clara, tengo entendido. Había que estar atentos, pero si una persona tiene problemas emocionales, le cuesta concentrarse, por ejemplo, ¿qué respuesta le podemos hacer? Le podemos ofrecer. Básicamente que empiece en cosas muy concretas, muy pequeñas, y que vaya perseverando, porque el tema del Agni Yoga, como cualquier disciplina en la vida, y el Agni Yoga creo que mucho más, se basa en la perseverancia, en cambiar la actitud hacia la vida en todo lo material y lo interno y focalizarse, de tal manera que uno se entrega, se abstrae de la presencia de la mente concreta y entra en un plano que seguramente muchas veces cuesta bastante de describir. Claro, a veces si nos dicen que hemos de estar atentos, la siguiente pregunta es ¿a qué? Y estamos acostumbrados a que la atención o las cosas que hacemos sean a cosas determinadas, puntuales, luego a otra, que algo que abarque todo simultáneamente, todo, pues no estamos acostumbrados a ello. Y sin embargo nos están diciendo que la atención
debería ser a todo, debe ser a todo. Claro, cuando se empieza es determinados momentos y esos momentos, si se progresa, van aumentando a más, porque de repente, de golpe, al principio a todo, no se puede. Entonces es algo que hay que tomar con paciencia y con comprensión, con motivación, porque implica muchas cosas en la vida. Y como hemos dicho anteriormente, pues es a todo, lo de fuera, lo de dentro. Incluso hasta cuando estamos cansados, que eso supone estar más distraídos, pues también la atención al cansancio. Es decir, que la atención, sea lo que sea, ocurra lo que ocurre, pase lo que pase, es a todo el momento. Y también hay algo que es estar atentos al yo que está atento, a la atención, a ese proceso. Esto ya cuesta algo más porque estamos acostumbrados a atender a una cosa que vemos, a otra, a lo que oímos, a lo que imaginamos, a las imágenes que aparecen en la mente, a lo que sentimos, pero al yo que realiza, pues entonces nos deja desprevenidos. Y sin embargo, va surgiendo conforme la atención se desarrolla, pero se puede también intentar ir observando, tratando de observar, en este caso no con imágenes, por supuesto, al yo. Es un intento. Y entonces todo esto va produciendo efectos. La palabra experiencia también se ha dicho anteriormente, ¿verdad? Y muchas veces se dice, fulano de tal persona tiene tal experiencia porque ha practicado mucho algo en un momento determinado. Pero ¿verdad que podemos estar repitiendo determinadas acciones mucho tiempo, pero sin suficiente atención, de tal manera que actuamos de un modo robotizado? La verdadera experiencia se produce cuando, no por la cantidad, que también, sino por la atención, aunque sea pocas veces. A veces, pocas veces, observar algo, pero si se hace con atención, implica más experiencia que muchas veces, pero sin suficiente atención. Entonces no hay nada que no pueda estar incluido en esto que ahora y muchas veces nombramos la atención. Pues Gris, a mí me gustaría resaltar el hecho de que, claro, cuando hablamos de Agni Yoga parece que es un yoga de síntesis, que es el producto, digamos, o la conclusión de un trabajo espiritual de mucho tiempo. Y sin embargo, cuando estamos hablando de lo que en sí constituye en síntesis, digamos que la esencia, por eso ponemos el énfasis en esta columna vertebral de toda enseñanza espiritual, que es la atención. La atención, algún autor decía que era el aspecto dinámico de la conciencia. Estar atentos es estar atentos a cómo se mueve la conciencia, a la propia conciencia en sí misma, y su naturaleza esencial, cómo funciona la conciencia. Rafa estaba contando algo que es muy importante y de lo que hablaba mucho Antonio Blay, a quien de vez en cuando traemos a colación en nuestros programas, y es precisamente a la conciencia de ese testigo que concretamente en el párrafo que hemos leído de Eckhart Tolle nos habla de la presencia testigo. Ese estar atentos nos ha de conducir imprescindiblemente e inevitablemente a esa posición de testigo, de observador imparcial, que se da cuenta de cómo funcionan las cosas, de si uno mismo es producto de un automatismo, de un reaccionar constante, recurrente, porque de alguna manera pues estamos presos de nuestras emociones o de nuestras formas de ser, de pensar, de actuar. Y claro, la realización precisa de esa atención para poder darse cuenta primero que uno está atado a sí mismo, a sus propios modos de ser y de pensar y de sentir. La realización exige, es decir, la unidad con todo exige primero que nos liberemos de nosotros mismos para poder entender cómo funciona todo. Entonces,
lo primero que yo creo que hay que sugerir es decir, bueno, vamos a tomarlo con tranquilidad, con paciencia, como bien habéis dicho, con humor, con sencillez, con naturalidad, con una cierta compasión hacia nosotros y hacia todos, porque no hay nadie que no esté aprendiendo que no esté caminando en este proceso de liberación que consiste la vida, en ver tan atentamente que nada escape a la verdadera realidad, a esa realidad con mayúsculas. Por tanto, estamos en un proceso, en un aprendizaje. Seamos muy humildes para darnos cuenta de que estamos distraídos, que, como bien también nos dice Vicente Beltrán Anglada, cuando te das cuenta de que estás distraído, estás poniendo en marcha la atención. Estamos atentos al hecho preciso de estar distraídos. Por tanto, estemos atentos. Lo diremos una y infinitas veces, lo dirán todas las tradiciones, los maestros espirituales. Nunca dejemos de hacer énfasis en la necesidad de esta atención porque realmente trae consigo algo maravilloso y que, fijaros cómo lo dice Vicente Beltrán Anglada, cuando se presta esa atención sostenida, empieza a existir una intención de Dios en nosotros. Esto es como una comunión con el universo, con toda la naturaleza. Esto no puede haber nada más extraordinario. Así que el tema merece la pena y por otro lado, tranquilos, vamos a haciéndolo sabiendo que también nos ayudan, que no hay problema, que la naturaleza está para ayudarnos porque este es el proceso natural de desenvolvimiento. Claro, estamos hablando de la atención y a qué prestamos atención. Recuerdo que Sesha dice, atención a lo que debe ser atendido en el presente, no distraernos con otras cosas. Y recordaba esta mañana, estaba dando una clase de historia y como un alumno estaba muy distraído y me estaba distrayendo a mí de la explicación. Estaba distraído y yo les hice la siguiente reflexión. ¿Os dais cuenta que cuando estáis distraídos os perdéis la explicación y podríais estar clase después de clase y decir, no aprendí nada de historia o no aprendí nada de inglés? Y no es porque uno sea torpe o esté tonto o le falte algo, es que no estaba atento. ¿Y qué nos puede pasar en la vida? En la vida nos puede pasar que si no estamos en esa atención a lo que debemos estar en cada momento, nos pasen recurrentemente cosas que no entendemos, no comprendemos, ni reacciones que tenemos y tampoco, y vuelve la situación a darse y vuelve otra vez la vida a ponerte en aquello que debes aprender. Y no aprendemos porque no estábamos mirando donde tenemos que mirar en cada momento a lo que estamos haciendo, a lo que la vida nos trae, a lo que las personas nos están comunicando. En ese estar abierto a un continuo aprendizaje. Y ese estar abierto a un continuo aprendizaje es olvidarme un poco de lo que quiero yo, de como el alumno que quería hablar con la otra alumna. No, en ese momento es que tengo que estar atento a cuando estoy conduciendo, a cuando estoy leyendo, y ahí me van a venir los mensajes. Más bien, los mensajes me vienen, pero ¿cómo estoy de atento para comprenderlos? Para comprender lo que me pasa, para comprender lo que la vida me trae, y todo se enlaza mágicamente, porque cuando tenemos esa intención de aprender por medio de la atención, todo sucede para que la vida nos vaya trayendo las personas, las enseñanzas, las circunstancias, para que saquemos un máximo provecho de todo lo que está sucediendo. Pero tiene que haber esa intención. Está claro que al principio la intención evidentemente no es la divina, es la de la personalidad, pero en la medida en que esa intención se enfoca en mejorar, en aprender, en estar presentes, esa intención va dirigiendo lo que es la cualidad de la atención y se produce ese aprendizaje, esa lucidez mental. La atención nos dicen que nos lleva al silencio, pero el silencio, ¿qué es? Pues que la mente esté calmada para ver con lucidez, para comprender, para poder captar ideas más sutiles de las que normalmente manejamos. Entonces sí, hay que empezar por la atención y atender a lo que debe ser atendido, que quizá sea muy simple lo que en cada momento tengamos que hacer.
Bueno, supongamos que conversamos con un amigo y él dice, tengo algo importante que decirte, y empieza a hablarte de un tema determinado, ¿no? Y uno lo está escuchando y lo va siguiendo a ver cuál es la preocupación. Pero en algún momento dice una palabra o genera una imagen de lo que le está pasando y uno hace relación con algo que nos pasó a nosotros de manera similar hace 5 años, por ejemplo. Y entonces uno recuerda lo que le pasó hace 5 años y después se queda ahí pensando, ¿y por qué pasó esto? ¿Y qué me dijeron? ¿Y qué esto y qué lo otro? Y a los 5 minutos, a los 10 o a los 15, no, da lo mismo da, ¿no? Tu amigo te dice, ¿me estás escuchando? Y evidentemente se dio cuenta que no le estaba escuchando porque yo había entrado en una cadena de pensamientos. Bueno, cada vez que entramos en una cadena de pensamientos, no estamos viviendo la vida, nos estamos perdiendo la vida, ¿no? Y, o si no, por ejemplo, les doy otro ejemplo más poético, ¿no? Estamos con otras personas al pie de un cañón y se ven los árboles, la majestuosidad, la belleza, y, y, y todos están extasiados, y a mí me viene un pensamiento de no sé qué es lo que teníamos que hacer cuando salgamos de acá del cañón y vayamos a la ciudad y dónde vamos a ir a dormir y no confirmó el hotel y qué sé yo, y toda una cadena de pensamiento. ¿Y qué pasó en ese momento? Es que un águila voló, bajó en rauda picada hacia el piso y uno dice, se va a chocar contra el piso, no, pone las garras y atrapa a un conejo, ¿no? Y después levanta vuelo de nuevo. Y nosotros estamos con todo lo otro y los compañeros dicen, ¿viste el águila cómo voló y cómo atrapó el conejo? No, no lo vi, no lo vi. Claro, estamos mirando hacia adelante, pero cuando el pensamiento nos tiene tomado, no vemos lo que tenemos delante, ¿no? Y, y así muchas cosas que ocurren en nosotros cuando no estamos atentos. Em, el Agni Yoga, ¿no? Los primeros pasos del Agni Yoga es estar atentos. Y si estamos atentos, no nos ocurren esas cosas de estar distraídos y entramos a vivir la vida de otra manera. Es decir, nuestra vida puede cambiar por el solo hecho de estar atentos. Y eso es la práctica del Agni Yoga. Es decir, ¿cuáles son los primeros pasos del Agni Yoga? Vivir atentos a todo lo que nos pasa adentro y afuera. También podríamos decir que una situación me produce una emoción de malestar, ¿no? Entonces miro hacia adentro con atención y pregunto, o me digo a mí mismo, ¿qué es lo que me produce malestar? Esta emoción en función de lo que se dijo, en función de lo que estoy viviendo, y si sigo atento, puedo descubrir, ¿no? Mis heridas psicológicas u otras cosas que tampoco me dejan vivir. Pero el hecho de estar atento y verlo, después permite que uno lo cure, lo elabore, lo trate, y en una de esas desaparece, ¿no? Como Krishnamurti cuando dice que cuando te atrapa el temor, ¿qué hay que hacer? Hay que enfrentarlo cara a cara, ¿no? Imaginativamente, enfrentar el temor cara a cara, ir hacia él, abrazarlo con amor y aceptarlo, que en ese momento tenemos amor. Krishnamurti dice que el temor desaparece para ese momento y casi que para todos los momentos. Entonces, todo este asunto de vivir atentos tiene muchas implicancias y muchos cambios en nuestra vida. Y cuando el hombre cambia, el ser humano cambia, la sociedad cambia. Entonces, los primeros pasos del Agni Yoga de vivir atentos es muy simple y tal vez muy difícil de realizar, pero tiene una importancia tremenda. Bueno, vamos a las noticias y luego seguimos conversando en el segundo bloque. ¿Qué les parece? Pues sí, la primera es sobre el playlist de Agni Yoga en general. Te invitamos a visitar el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad y a seleccionar la pestaña Playlist, lista de reproducción, Agni Yoga en general. Una serie de 182 vídeos relacionados con el tema que hoy conversamos. Un abanico que contiene temas relacionados con el Agni Yoga y su práctica. Esperamos que lo disfrutéis. Aprenderemos todos juntos. Te invitamos a suscribirte al canal YouTube
de Sirviendo a la Humanidad para recibir las notificaciones de los nuevos programas. Si nos dejas mensajes en los comentarios de YouTube o Facebook, Sirviendo a la Humanidad, haz de saber que nos alegra mucho. Y otra noticia que tenemos es la que hemos titulado Hacia la fraternidad oculta del corazón. Os invitamos a ver el vídeo de la tercera conferencia que fue organizada online por la Asociación Diana en italiano sobre la enseñanza de Vicente Beltrán Anglada. Y bueno, pues a pedido de distintas personas, de varias personas, pues aprovechamos para difundirlo y para avisaros que la próxima conferencia va a contar con más recursos técnicos, incluido la traducción simultánea. Bueno, pues nada, convocados quedáis todos los interesados en Vicente Beltrán Anglada y en el Agni Yoga, y quedamos convocados a vivir muy atentos al presente y a sumarnos a estas actividades y difundirlas. El vídeo de este encuentro que hemos llamado Hacia la Fraternidad Oculta del Corazón se encuentra en el canal YouTube de Associazione Diana de Lombardía. Y bueno, pues ahora sin más pausa vamos a iniciar el segundo bloque de este interesante tema que, como sabéis, es los primeros pasos del Agni Yoga. Y solamente quería yo, antes de empezar a leer los textos, recordar una frase que en cierta ocasión escuché y me pareció muy interesante, que dice: la atención es una forma de amor inteligente. Bueno, pues nada, sin más, vamos a leer estos textos que tenemos preparados. Adelante. Abriste un tema muy grande, ¿no? Bueno, ya lo trataremos en algún momento. Ahora vamos a leer que Vicente le está hablando al grupo que lo escuchaba en sus conferencias, ¿no? Y Vicente dice: ¿qué es la atención? Aquí hay una atención. Esta atención es natural. Ustedes la han provocado. Están expectantes. Entonces, el yo ha desaparecido. No existe el yo. Existe solamente ustedes y yo formando una sola unidad. Dense cuenta, porque si comprenden este hecho, se darán cuenta de lo que es la atención verdaderamente. Es unir su conciencia con la conciencia de cualquier cosa que estén observando. Entonces se puede establecer comunión con el sol, comunión con una nube, comunión con una persona, comunión con un acontecimiento, comunión con un grupo específico, comunión con el maestro, comunión con Dios, a través siempre de la atención. Que existen varias formas de atención, estamos de acuerdo. Aquí buscamos las causas, no el lugar que ocupamos en el mundo de los efectos. Cada cual tendrá más o menos atención, pero si ustedes analizan la atención desde un ángulo de vista muy analítico, se darán cuenta que la atención es la base de la vida organizada del planeta. Y son frases de Vicente Beltrán Anglada en su conferencia Los misterios de Shambhala, resumen segundo. El pensamiento divide, fragmenta, mientras que el espíritu, aquel que observa con atención, es completo, es parte de la vida, interactuar y relacionarnos con el exterior. La idea entonces es voltear las cosas, es decir, desde mi centro y mi espíritu proyecto quién soy a mi alrededor. Lo que me rodea no es lo que me identifica, tampoco mis emociones. Lo que me identifica va mucho más allá y es algo en lo que tenemos que trabajar y meditar todos los días para no encontrarnos sumergidos en una vida vacía y sin sentido. Si nuestra identidad externa desaparece, seguiremos existiendo y siempre encontraremos algo externo en que reflejar nuestro interior. Podemos lograr simplemente ser y con eso es suficiente. Identidad individual.
Seguid practicando, pues, la invariable regla de la atención durante todas y cada una de las fases de entrenamiento que estáis recibiendo. Atended que la atención a la cual hago referencia, diferenciándola de la atención psicológica exigida en los ambientes sociales del mundo, que os permite ser comprensivos y correctos en relación con los demás, es eminentemente causal y opera en todos los niveles, no simplemente psicológicos, sino en todos aquellos otros involucrados en el servicio espiritual, moral, ético y de correcta convivencia social. Es la máxima facultad del yo superior o ángel solar en su intento de ser consciente en el triple mundo de la personalidad. Y nada tiene que ver con la mente, aunque esta afirmación os parezca extraña, dado que una de las cualidades de la mente es la atención o percepción. Pero la atención a la cual hago referencia es de tipo superior, pues proviene del yo espiritual y utiliza la mente solo como simple proyectora de tal atención, la cual exige un completo vacío mental y una potente y positiva expresión de las facultades del alma en sus intentos de hacerlas fructificar a través del yo personal o mente inferior. Bueno, este texto, que tiene tantas joyitas en su interior, pues proviene del libro Diario secreto de un discípulo de Vicente Beltrán Anglada. Bueno, ¿qué hay que decir? Pues habría que añadir, por mi parte por lo menos, que el tema de la atención no se debería de tratar como lo hace la personalidad, como lo hacemos a nivel de mente concreta. Vicente apuntaba a algo mucho más elevado, aquí hemos podido decir el causal, pero es que si miramos técnicamente lo que significa la atención, en el fondo es una forma de escuchar a la mónada, al espíritu. Lo que pasa es que esto tal vez suene demasiado rimbombante y yo sea el primero que me muerda los labios para no decirlo más. No, Pero en Jesús, realidad no, Jesús. lo veo desde esa perspectiva, de lo más Pero elevado. Vicente decía, la atención es monádica. Y acá habló del yo espiritual. El yo espiritual es el espíritu o mónada. Vale, ¿Qué pues problema fantástico. tenemos con eso? Bueno, el problema es que es muy difícil asimilar, no ya el que lo comenta, sino en los oyentes es muy difícil poder captar esto de la atención si antes no se ha tenido esa experiencia de atención, que se puede tener una vez en la vida, una milmillonésima de segundo, y eso nos va a enganchar para el resto de la encarnación. Pues Pues, perdóname un segundo, Rafa. Es que yo quiero decirle también una cosa a Jesús. Fijaros, es que el primero de los párrafos que hemos leído hablaba de comunión y repetía la palabra comunión hasta la saciedad, con el sol, con una nube, con una persona, con un acontecimiento, con un grupo específico, con el maestro, con Dios. La atención es la unión con la mónada, es la comunión con la mónada. Entonces, si somos parte del espíritu, si somos espíritu y si tenemos la conciencia y la facultad de la atención, de amar aquello, de ser uno con lo que esa conciencia está conectada, es posible. Es decir, no nos sustraigamos a ello, es decir, confiemos, y si nosotros no sabemos de nuestra humildad, sabemos de nuestros pasos, de lo que nos falta, pero tengamos esa confianza porque a partir de esa confianza ellos nos va a ayudar. Sí, pero no deja de ser cierto lo que dice Arcano, de que muy pocas veces estamos atentos y podemos tener esa experiencia, ¿no? Experiencia de unión con Dios por estar atento. ¿Y qué es la atención entonces? Y la atención viene del espíritu. ¿Y qué es el espíritu? Ni sabemos lo que es el espíritu. Es decir, acá hay un misterio, claro. El Agni Yoga no es un yoga de los primeros yoga, es un yoga del futuro que nos han dado ahora y nos dicen, ¿no?, que los primeros pasos es la atención. Y es difícil, pero al mismo tiempo me parece que puede ser fácil si tenemos una experiencia, como dices tú, Jesús, de cómo es la atención. Y yo creo que esta cuestión, perdonadme que intervenga así, creo que es
que no es para la mente, no es para que lo discurramos con la mente, es para que el corazón esté conectado con muchos momentos de paz, de tranquilidad, de serenidad, de algo que no puede explicar, pero eso lo hemos vivido todos. O sea, no estoy hablando de una atención monádica tan profunda como que tengamos un atisbo de nirvana o de conciencia una, absoluta, mística, no. Estoy hablando de experiencias más sencillas que están al alcance de todos porque están en todos. Entonces, que esa experiencia, que esa paz nos permita seguir ese hilo intuitivo que nos va a llevar a esa comunión y a entender mejor los procesos de la atención y de la unidad, porque al final la atención es unidad. Sí, el tema es que estamos muy identificados con lo que son los contenidos mentales. ¿Por qué? Porque el Agni Yoga viene después del Raja Yoga y en el Raja Yoga hemos hecho ese esfuerzo por adquirir unos conocimientos, por estructurar la mente, por alcanzar cierto discernimiento y hemos equilibrado la personalidad, digamos. Hemos trabajado con la personalidad para ir puliendo. Y de repente el Agni Yoga dice, bueno, ahora que ya has trabajado todo esto, puedes pasar a otro tipo de experiencia, a otro campo de conciencia. Entonces, la mente concreta quiere saber y qué es y cómo es. Y dices, bueno, solamente lo sabes cuando lo experimentas. Y ahí está la posible dificultad que queramos acceder al Agni Yoga todavía desde la mente concreta o desde la reflexión mental. Y el Agni Yoga es una vivencia. Entonces, los primeros pasos, que sería, como habéis dicho, la atención, llegar a esos momentos que habremos tenido, algunos de esos momentos en los que el yo desaparece y simplemente estoy presente. Pero luego vuelve el yo y vuelve. Y cuando vuelve el yo, pues vuelve con sus historias, con sus problemas, con sus apegos, con sus interpretaciones, y uno se da cuenta, bueno, ya llegó el yo. ya, ¿En qué estaba pensando? ¿Qué es eso del Agni Yoga? Entonces volvemos hasta a esa presencia y volvemos. El tema es el empezar a darnos cuenta de que más allá del pensamiento existimos. No solo existimos, sino que somos más reales que lo que el pensamiento nos cuenta. Hay una realidad más allá de lo que conocemos mentalmente. Y se trata un tanto de dar ese salto al vacío, de decir, renuncio, me entrego, mi personalidad se va a callar y voy a ver qué experimento. Entonces, en los primeros pasos podemos experimentar esos momentos sin el yo. Y a veces da un poco de... Bueno, a mí me pasó que estuve una tarde sin el yo y al principio me preocupé y entonces el instructor me dijo, no te preocupes, está el camino, está la vida, no está el yo, simplemente observa, mira. Luego el yo vuelve porque está ahí y nos quedan experiencias todavía que vivir en ese yo si no las tenemos trascendidas. Entonces, pues bueno, simplemente es el darnos cuenta de cuando ese yo de la personalidad está preponderando en nosotros, ese yo reactivo, ese yo que se queja, o ese yo que tiene miedo, o ese yo que anticipa, y cuando no está, y cuando estamos observando la realidad sin el yo. ¿Y qué ocurre en esos momentos que observamos sin el yo? Que a lo mejor son breves, porque el yo se vuelve, pero ¿qué ocurre ahí? Y entonces ese sentimiento de paz, o de unión, o de comunión, pues ya nos va dando la pista de qué energías estamos canalizando, si son energías que nos liberan, que amplían la visión o energías que nos están atando y nos están limitando. Rafa, ¿qué nos iba a decir que nos enganchamos todo acá en esta conversación? Sí, no, pues que la mónada, pues claro, es lo que nos imaginamos, igual que hemos dicho otras veces que Dios nos lo imaginamos, pero eso que imaginamos es mental, no es la realidad. Entonces, sabemos que el alma está antes que la mónada, es un intermedio, y con la atención lo que permitimos, según tengo entendido y además se va notando, es que las cualidades del alma, luz o intuición, amor, voluntad, pues van aumentando. Es decir, no porque digamos, ahora me miro para aquí, ahora miro para allá,
sino que internamente lo notamos. Por ejemplo, estamos hablando o estamos escuchando con una persona cuyas ideas no son como las nuestras. Entonces el ego, la personalidad, está pensando, mira qué ignorante, pues todavía tiene estos pensamientos tal y cual. Entonces puede ser que observemos que todavía tenga algo que descubrir, pero es un ser humano y podemos estar observando, escuchando con atención a esa persona que es un ser humano, como un hecho, que no estamos de acuerdo, y entonces la atención facilita una mayor comprensión, no la percepción concreta, determinada de los detalles de la persona, de lo que detalles de lo que dice, de las cosas, sino lo que hay detrás. La comprensión es lo que viene por intuición. La atención nos va desarrollando la intuición. Y aunque no lo expliquemos, y a veces intentamos explicarlo, pero no hay palabras en el lenguaje hablado, la intuición nos produce la comprensión. Vamos penetrando en una mayor comprensión, dicho de otra forma, una mayor luz. Y eso simultáneamente nos hace sentirnos pues más unidos y compartir y simplemente ya es bastante a veces no criticar, porque es el ego, y darnos cuenta que nuestro ego a veces quiere ser protagonista y quiere el ego que los demás se enteren de que sabes algo, que los demás no saben, que se entere. Y entonces todos estos detalles que fluyen de un modo incesante los vamos descubriendo. Y entonces hay una tranquilidad. Da lo mismo que opinen lo que sea de ti, que pases desapercibido. Se trata de hacer algo que sea útil, aunque tu ego pase desapercibido. Y debe de pasarlo cada vez más desapercibido, no ser protagonista. Entonces hay una cantidad de cosas que no terminaríamos de descubrir con atención. Y es engancharnos, en el buen sentido del término, con la atención, más y más atención, e ir incesantemente descubriendo cosas. ¿Has visto, Arcano, que lo que dijiste dio mucha vuelta, ¿no? ¿Qué más podemos decir Sí, de se los ve que ha primeros sido pasos? una inspiración de arriba. El problema del Agni Yoga, tal como yo lo puedo percibir, es que Vicente da una enseñanza que aparentemente engancha, la gente quiere estar en un nivel de conciencia donde los torbellinos emocionales y pseudomentales no le afecten, pero la realidad es que para acceder a ese nivel, uno se tiene que desprender de la adherencia que tiene a los tres vehículos, al físico etérico, al emocional y al mental. No olvidemos que son tres hermanitos y que se tienen que transfigurar, se tienen que anular, porque el alma va a ocupar su lugar o los va a dirigir. Eso aparentemente es muy fácil de explicar. El problema es siempre la catarsis interior que hay que realizar para poder conseguir ese nivel. Sobre todo la preponderancia del vehículo emocional hay que limarla totalmente. Y el vehículo mental hay que dejarlo pasivo, para que el vehículo etérico mínimamente pueda percibir algo, es decir, pueda interactuar. Aparentemente es muy sencillo. En la práctica, salvo contadas excepciones, esa plena atención no existe. Existe si nos ponemos en la actitud meditativa tradicional, no realizando cualquier actividad. Ahí está el gran problema, que no quiere decir que sea insalvable, sino que es una cuestión que se debe de solventar a través de vida tras vida. Sí, en la vida cotidiana, así, mirando hacia el exterior, a mí las únicas oportunidades en que he entrado en una atención plena y en silencio ha sido contemplando la naturaleza, ¿no? Sobre todo los árboles. Pero si no, digamos, trabajando en la oficina, yendo en el ómnibus, en el metro, caminando entre medio de muchas personas, es muy difícil, ¿no? Vivir con atención y en silencio. Em, pero el hecho de que algunas veces lo hemos logrado no quiere decir que no podamos, llegado el momento,
vivir la vida cotidiana en perfecta atención, ¿no? También hay que ver algo que siempre decimos, que si miramos para atrás, hemos funcionado con el ego, la personalidad, muchas vidas. Hay una inercia y bueno, Vicente nos descolocó cuando dijo, ¿ustedes piensan o son pensados? Entonces no sabíamos qué decirle, ¿somos pensados por quién? Somos pensados por la mente, La mente tiene el control y se recuerda de una cosa, se acuerda de otra, en esta situación he pensado tal cosa, la vuelvo a pensar, y es la mente la que comanda, la mente inferior, ¿no? Pero si estamos atentos, la mente se calla. Y la mente es el representante del famoso ego, ¿no? O personalidad, uno de los más principales. Si estoy atento, el ego desaparece. Y bueno, ¿y qué aparece? Yo desaparezco porque si el yo o el ego no está, ¿me muero? No, estoy atento, en silencio, y hay sensación de yo y de existencia. Lo que pasa que no es el yo inferior, es un yo superior. Un yo que vive atento y en silencio, y a mí lo que me pasa en las pocas veces que he tenido esa experiencia es que siento una levedad, una suavidad y una levedad. Es decir, es como que el pensamiento cansa y te tira para abajo, es un peso, un lastre, pero si no hay pensamiento, hay una suavidad, hay como una armonía, incluso se expande toda la conciencia, hay como una amplitud. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de tratar de que de la atención esa que viene desde arriba, de más allá de la mente, darle paso, dejarla entrar, que tome el comando a la atención y se vive de otra manera. Y me gustó en la introducción eso que decimos, bueno, la atención son los primeros pasos, pero son los últimos también, porque los maestros, los iniciados y el propio Logos planetario viven atentos. Hay una frase de Vicente que dice que si el Logos dejara de estar atento, el universo se vendría abajo, ¿no? Es decir, llega un momento que la atención se vuelve estable y sin esfuerzo. Nosotros humildemente reconocemos que no estamos en esa situación, que el ego nos viene, nos vuelve y nos damos cuenta después que no estamos atentos y el ego vuelve, pero la atención estable y sin esfuerzo es otra forma de vida, es una vida donde el Agni Yoga está siempre presente. Sí, yo hay una cosa que quisiera resaltar, porque cuando hablamos de estas cuestiones pareciera que hay una dificultad enorme y parece como que estamos muy alejados o muy... Bueno, pero fijaros que en estos tiempos ha habido una serie de autores, entre los que está Krishnamurti fundamentalmente, Vicente Beltrán Anglada, o Antonio Blay, o Eckhart Tolle, o Ramana Maharshi, que nos están hablando de algo muy sencillo, que es prestar atención. Y resulta que prestar atención es la eliminación de la mente. Sí. Es que realmente aquí hay una llave, perdón, hay una oportunidad de comprensión a través de algo tan sencillo como eso. Lo que pasa es que la mente se resiste a ser vencida. Entonces, la cuestión de la experiencia que estábamos señalando también antes en los textos, es una experiencia que está en nosotros, y la paz y la contemplación y escuchar una música, de repente no sabes si has perdido ya la conciencia de ser yo el que estoy escuchando la música, o a lo mejor no, o a lo mejor es que estás teniendo tanta conciencia que eres tú la música, eres uno con esa unidad compleja en la que participa el que observa lo observado y la acción de observar. Es decir, estas cuestiones están ahí y se nos han dado en un momento determinado para que las miremos y para que tomemos conciencia de que es posible, Entonces yo siempre insisto, no solamente es posible, pero en todo caso hay que intentarlo. Hay que intentarlo de manera consagrada. Si algo realmente merece la pena, y no porque queramos conseguir ninguna meta, si algo tiene sentido porque es lo natural, porque lo hemos presentido, porque lo hemos intuido, vivámoslo, porque está ahí.
y yo os estaba escuchando y me venía a la mente de que todo lo que estáis diciendo, todo es así y no es contradictorio. Todo es sencillo porque el estar abierto y canalizar estas energías es sencillo, pero a la misma vez hay tal preponderancia de lo que es el tema del cuerpo emocional, del cuerpo mental, están tan fuertes y tan vibrantes que es esto lo que complica. Y lo relacionaba también con el programa anterior de la precipitación kármica. En todos nosotros y seguramente en las personas que nos escuchan hay ese anhelo de servicio, de ese anhelo de realización espiritual. Y esto lo que hace es que todo lo que tenemos que trabajar con las tendencias, con los hábitos de nuestros cuerpos mentales y emocionales, que quizás sean para varias vidas, quizá nos venga un periodo en el que las tengamos que afrontar, un periodo de dificultad que puede ser pues o físico o emocional o mental, en el cual debamos enfrentar estas zonas oscuras para amarlas y a través del amor liberarlas. Porque también habéis dicho que la atención es amor, amor inteligente. Efectivamente, cuando atendemos a nuestras partes oscuras que van a surgir, porque estaremos atentos y sabemos abordarlas y contemplarlas desde ese amor inteligente, las vamos redimiendo. Entonces, todo es verdad, es sencillo, a la vez es complicado por la fuerza de nuestros diferentes vehículos, pero como hemos hablado está la persistencia, está la constancia, está el darnos cuenta y está, como alguien aquí en la mesa dijo una vez, si 1000 veces nos caemos, 1000 veces habrá que levantarnos, y si 1000 veces nos distraemos, pues a seguir estando atentos. Entonces realmente desde esa confianza en el espíritu que nos alienta a todos, pues estar dispuestos, comprometernos en ese camino y a lo que venga, pues ser capaz de estar mirando de frente con amor y con esa intención puesta. Y a veces las cosas que nos parecen muy difíciles, porque a veces hay pruebas que son difíciles, simplemente aunque nos parezca que no las podemos superar, tener la intención, aunque a la mente parezca que no, aunque a veces el sentimiento te diga o la emoción te diga que no, seguir persistiendo con la intención de estar presente, de ver, de transmutar, de contactar con algo superior, estar abiertos. Y esa intención creo que es importante porque nos va dirigiendo, y esa intención creo que es parte de la intención divina en nosotros. Bueno, el Agni Yoga, que estamos hablando de los primeros pasos de estar atentos, el Agni Yoga es un yoga del futuro y fue dado a conocer, dicen que por las ramas del maestro Moria en los tiempos actuales, pero antes no se había dado a conocer. Sin embargo, todos aquellos aspirantes espirituales que hacían bien las cosas y en algún momento penetraban en las ramas y tomaban contacto con el maestro les enseña lo que es el Agni Yoga. Es decir, siempre se ha practicado el Agni Yoga. Es decir, aquellos que pasan más allá de la mente concreta y han construido la Antakarana a través de la meditación del Raja Yoga, todos esos que llegaban ahí, que no son muchos, pero tampoco son pocos, en el Asrama le enseñaron lo que es el Agni Yoga. Ahora la diferencia es que nos dicen que el Agni Yoga, el maestro le enseña lo que es el Agni Yoga y ellos siguen avanzando, pasan todas las iniciaciones y se convierten en maestros de sabiduría. Y el maestro de sabiduría sigue practicando el Agni Yoga, sigue estando atento, ¿no? En su nivel mucho más elevado que en una etapa como la nuestra, que es más humana, ¿no? El asunto es que todo aquel que quiera avanzar espiritualmente, tarde o temprano el Agni Yoga va a aparecer en sus vidas. Aunque no haya leído de Agni Yoga, se va a encontrar sentado sobre una piedra reflexionando y de golpe se queda en silencio. Se queda en silencio, estando en presencia, mirando lo que le rodea y dice,
¿Pero qué es esto? Esto es un nuevo estado de conciencia, nunca lo había tenido. Es decir, el Agni Yoga se presenta espontáneamente ante aquellos que están preparados. Entonces, como yo digo últimamente, hay que descubrir el truquito de cómo estar atentos siempre, ¿no? Tener la intención de estar atentos y tratar de recordar esa intención y vivir atentos lo más que podamos. ¿Me dejas, Daniel, que diga un truquito? Sí, dilo. Un truquito es, en la línea de lo que apuntaba Carmen, es amar al presente. Lo que merece ser atendido es el presente que acontece a cada instante. Amar al presente, cuando se ama realmente lo que se tiene por delante, cuando no estamos intentando escapar de ello, cuando estamos prestando inteligente atención, estamos amando el presente, y eso hace que la luz, que el amor, que es inteligencia también, ilumine las cosas, nos va, como tú bien decías, a establecer en un clima de armonía, en el que van a ir las cosas saliendo de manera muy natural, sencilla. O sea, que amemos el presente. Muy bien, pues no sé si no queréis hacer, ya pasamos directamente a la meditación. ¿Os parece es el momento o queréis hacer algo? ¿Alguien que quiera decir algo más? ¿Una cosita más? Arcano, una nueva intuición. Pues yo ya diría que precisamente en ese estado profundo de identificación con no se sabe qué, vamos a decir la mónada, es que el camino, la puerta que se nos abrirá, y ahí empezará un nuevo mundo donde no hay absolutamente nada. Imaginamos por un momento que estamos en un pasillo que está todo oscuro, entramos en una sala, tiene forma esférica, bueno, la cúpula, y no hay nada. Pero si estamos muy atentos, veremos que arriba de todo hay una entrada de luz del tamaño de la cabeza de un alfiler. Con esto lo he dicho todo. Bien. Y por ahí te quiero ver, ¿no? Bueno, cuando me ocurra te digo. Bueno, ¿vamos a la meditación? Sí, vamos a la meditación. La meditación de hoy son los ángeles solares por Argentina. Entonces nos vamos a disponer a realizar esta meditación unidos, uniéndonos internamente, no importa dónde estemos en el país, en el continente, sabemos que existen estos lazos que nos unen y que nuestra voluntad unida pues, puede propiciar unos cambios en el plano físico. Así que vamos a prepararnos, adoptamos una postura con la espalda erguida. Y la preparación simplemente es observar con quietud y desde la quietud nuestro mundo interno. Podemos realizar unas respiraciones y así nuestro cuerpo físico se va relajando. Soltar si hay alguna tensión en el vehículo físico. También podemos, igual que hacemos el escaneo corporal, escanear las emociones, la mente. Simplemente tener la atención de estar presentes, de tener la intención de estar presentes, de estar atentos. Esta atención a ese mundo interno nos va a ir calmando, acallando, preparando los vehículos. También podemos invocar a nuestro ángel solar, realizar desde ese nivel la meditación, dejar que esas energías superiores sean las que actúen, estando ya la personalidad silenciada. Y así nos disponemos a permanecer y actuar desde el corazón de nuestro ángel solar.
Visualicemos el símbolo de la nueva era, un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales, blanca, que significa sacrificio. El círculo dorado, que representa al logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Una estrella de 5 puntas de color azul que representa al avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Visualicemos que un flujo de energía azul índigo procedente de la estrella de 5 puntas alcanza, abraza y compenetra todos los átomos de nuestro planeta Tierra. Una luz azul sobre toda la Tierra. Con esta visualización dinámica en mente, repetimos 3 veces el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Visualicemos ahora que el flujo de energía azul índigo procedente de la estrella de 5 puntas se enfoca, afluye específicamente sobre Argentina, alcanzando, abrazando y compenetrando todo lo que vive, se mueve y tiene su ser en ese gran país. Repitamos el mantra de invocación de los ángeles solares por 3 veces. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen sobre Argentina. Que la fuerza del gran triángulo mágico y las energías de los ángeles solares actúen sobre Argentina. Que la fuerza del gran triángulo mágico y las energías de los ángeles solares actúen sobre Argentina. Mantengamos por unos instantes la visualización, viendo cómo la energía azul índigo llevada por los ángeles solares realiza su trabajo de transmutación convenientemente. Ahora recitemos ese mantra poderoso transmitido por el instructor del mundo, conocido por muchas personas como la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven.
desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y se selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Pronunciemos 3 veces la palabra sagrada. Gracias, Daniel, por la meditación. Y terminamos, como siempre, con 2 recordatorios. El primero sobre la gran invocación al unísono. Recitaremos este viernes la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Invocamos luz, amor y voluntad al bien para todos los seres humanos. Podéis sumaros y dejar vuestro mensaje en el Facebook de Sirviendo a la Humanidad si estáis participando. Os damos las gracias de antemano y sabemos que podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención. Arcano, ¿puedes decir el otro recordatorio que no está Marcela? Ay, madre, que lo he perdido. Ay, que lo he perdido. No os preocupéis, lo hago yo. Okay. Bueno, le mandamos un abrazo a Marcela y bueno, estaba elegida una frase que es la siguiente. En el camino del silencio se nos ofrece algo que es realmente una aventura. Pertenece a Manuel López Casquete. Y bueno, recordar que dada la importancia del silencio espiritual, se invita a compartir la experiencia de una meditación de silencio. Esta la hacemos todos los lunes y jueves a las 16:30 horas de Argentina, 21:30 de España por Google Meet. El link para participar se encuentra en el grupo de Facebook, Silencios y Vivencias. Bueno, y antes de irnos les decimos que el próximo miércoles el tema será el compromiso espiritual. A veces estamos mal acostumbrados por las religiones y por las distintas corrientes espirituales que nos obligan a hacer esto o lo otro, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer aquello, y nosotros seguimos esas indicaciones porque así vamos a avanzar espiritualmente. Pero hay otra cosa más importante, que es cuando uno en su propio interior se compromete a ir hacia la búsqueda del espíritu, caminar hacia el espíritu, hacia lo que realmente somos. Y bueno, esto es el compromiso espiritual y de esto vamos a hablar el próximo miércoles por aquí, por Radio Mantra FM, como siempre. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.